Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Argentina se vive un momento difícil porque la economía sigue sintiendo el efecto del régimen de Mauricio Macri, del endeudamiento perverso y también ahora por la actuación de ciertos grupos económicos que no aceptan el control de precios del Estado. Tras la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte del Senado, parecería que ahora se pueden emprender nuevos mecanismos para bajar la inflación, mejorar el control y también incentivar la producción local para recaudar más por parte del fisco. ¿Todo esto será posible? ¿Hasta dónde aguanta la economía con ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? De esto queremos conversar con el investigador de CELAC, Guillermo Oglietti, un estimado amigo de este programa también. Bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Orlando? Gracias por atender esta invitación. ¿Cómo valoras el momento actual de la economía argentina, tomando en cuenta lo ocurrido con la aprobación por parte del Senado y también con esta escalada inflacionaria que algunos consideran que no corresponde efectivamente a la lógica del mercado actual de Argentina? Bueno, son dos preguntas que demandan mucho tiempo de análisis. En primer lugar, sobre la situación actual de Argentina, es realmente muy preocupante. Recordemos que los índices de pobreza de Argentina superan el 50%. Esto quiere decir que 1 de cada 2 personas está por debajo del umbral de pobreza y eso me parece que es una variable que lo dice todo. La situación se agrava porque el compromiso con el fondo va a significar muy posiblemente un ajuste sobre las principales variables macroeconómicas. Es decir, en el acuerdo de entendimiento con el fondo no se ha determinado, el fondo nos ha liberado a Argentina de ciertas condiciones, como por ejemplo no dice que se van a tener que bajar el salario, no dice que se va a tener que bajar el gasto social en salud, pero sí dice que se va a tener que bajar se va a tener que reducir el déficit fiscal, se va a tener que reducir el financiamiento del Banco Central del Gobierno, y por lo tanto la consecuencia de eso que dice es aquello que no dice, es decir, van a terminar teniendo que reducir algunas variables importantes como los salarios, etc. Y los salarios en Argentina están muy, muy deprimidos, históricamente deprimidos. Recordemos que, ¿por qué sucede este nivel de pobreza tan alto? Porque veníamos de 4 años muy malos, de empobrecimiento tremendo, impulsado el empobrecimiento por unas devaluaciones muy fuertes que generó Mauricio Macri y por la desregulación de tarifas. Con el gobierno de Alberto Fernández cambia la situación un poco y se alivia un poco la situación para los pobres, pero no demasiado porque los precios siguen subiendo, sobre todo los alimentos. Lo que se ha aliviado son los precios de algunos bienes y servicios que son importantes en los consumos, sobre todo a las familias más populares, como por ejemplo los precios de los servicios públicos, del transporte, que impactan, que son muy importantes en su canasta. Entonces, vemos por ejemplo que la inflación que afecta a los más pobres durante la época de Mauricio Macri fue mucho más alta que la inflación del resto de la sociedad. En cambio, durante Alberto Fernández, la inflación es igual entre pobres y no pobres, digamos. Por lo tanto, no es una muy buena noticia, aunque hay cierto alivio. Pero como la inflación es tan alta, la pobreza sigue existiendo y perdurando porque el punto de partida era muy malo. Y bueno, con respecto a lo que me preguntabas sobre el fondo, pues las expectativas son un poco, como te decía, es un compromiso muy difícil de cumplir en la práctica. Sabemos todos que es un acuerdo para ser renegociado, por lo tanto, la única parte efectiva de este acuerdo va a ser la necesidad de cada 3 meses de superar los controles que nos va a imponer el fondo, y eso, implica riesgos enormes para la solvencia política del gobierno, que va a estar maniatado a los intereses y los deseos del fondo. Con respecto a lo que preguntabas sobre los precios, esto es un fenómeno internacional que está sucediendo, que tiene especialmente impacto sobre los pobres, porque el aumento de precios afecta a los commodities, entre ellos a los productos alimenticios y a los combustibles, que encarece el costo del transporte también. Por lo tanto, es un dato relevante y difícil de observar. Es decir, los precios de los alimentos están impactando de lleno en la sociedad, afectan sobre todo a los más pobres, y esto vemos que es algo que está cambiando, El efecto sobre la pobreza se puede agravar sobre todo por los aumentos de precios de los alimentos de los últimos 2 meses. Claro, pero entonces, Guillermo, ahí te planteo otro nivel de análisis porque todo esto ocurre en medio de una situación global, mundial, también de crisis por todo lo que está ocurriendo con el conflicto en Ucrania. Y pregunto ahí entonces,
¿Hasta dónde esto complica aún más las posibilidades y las expectativas que se hacía Alberto Fernández a finales de este año y a principio ya después del acuerdo con el Fondo Monetario? Y claro que complica porque difícilmente podremos cumplir las condiciones que se puso con el Fondo Monetario Internacional respecto a la reducción del déficit fiscal. Necesariamente en estas circunstancias es necesario, por un lado, ejercer una política de controles de precios mucho más rígida y el gobierno no se percibe a sí mismo con la fortaleza suficiente como para exigirle a los monopolios que afectan los precios de los productos alimenticios, como para no puede exigirles, no siente la capacidad para poder exigirles que, que cesen con sus conductas, con su apetito, digamos, con su apetito de rentabilidad. Y por lo tanto, al no quedar esta alternativa de control de precios, la única alternativa es continuar aumentando el gasto, es decir, el déficit fiscal, para paliar la situación al menos de los más pobres, que son muchos en Argentina, digamos. Ya prácticamente es un país donde la clase media se ha ido derrumbando poco a poco. Y por lo tanto, el cumplimiento de este fondo, de acuerdo con el fondo, lo veo difícil de conseguir. Ya, pero si es así, Panorama está planteado en esa lógica, parecería que ese modo que puede resolver una situación económica es exportar más para poder recaudar más dólares. En estas circunstancias, ¿están en condiciones, digamos, los empresarios del sector productivo, exportador de Argentina, en condiciones de incrementar la producción, las exportaciones y con eso el Estado recaudar más o no? Sí, mira, la capacidad productiva de Argentina, sobre todo la capacidad exportadora, tiene mucho que ver con el sector primario. Y la oferta del sector primario está en una buena parte determinada por las condiciones del suelo, las condiciones del clima, digamos que son hechos que te vienen dados, que no cambian de un momento para otro, sobre todo el clima, ¿no? Y el suelo también. Digamos, no podemos expandir la frontera agrícola un 50% de un año para el otro porque hay buenos precios, eso no sucede. Sí hay algunos sectores que sí pueden reaccionar rápidamente, como la producción hidrocarburífera, pero demora, digamos, un año entre que se produce la inversión y se empieza a cosechar el esfuerzo de esa inversión. Por ejemplo, tenemos unas reservas de gas muy importantes en el sur, en la Patagonia, en Vaca Muerta, que es un yacimiento muy conocido, digamos, pero aún no hay un canal, un gasoducto que lo comunique al centro del país y por lo tanto esa oferta no podemos contar con ella. Hace falta cierto tiempo de reacción para que esa inversión madure y pueda canalizarse. Es decir, quiero decir con esto que la producción de Argentina no depende de otras cosas, no solo de los precios, ¿sí? Sin duda los precios van a aumentar las exportaciones por ese efecto precio, no efecto cantidad. Y esto a veces puede ser una buena noticia y a veces una mala noticia, depende de cómo se trate. Recordemos que Argentina es exportadora de productos que les llamamos commodities, muchos de ellos alimenticios, y por lo tanto, todo aumento de los precios alimenticios tiene como consecuencia inmediata un aumento de los precios internos. Y en una sociedad tan empobrecida como la nuestra, eso es una muy mala noticia para al menos la mitad de la población que hoy está bajo la línea de pobreza. Por lo tanto, ese aumento de precios, que parece una bonanza, en definitiva termina siendo una pesadilla para la mitad o más de la población. Y es decir, en estas circunstancias, si no se toman desde el gobierno medidas para evitar que esa bonanza externa se traduzca en una pesadilla interna, pues estaremos en problemas. Ya, tú has mencionado algo que también deja preocupado y es que será difícil cumplir con los acuerdos. ¿Qué haría más difícil ahora cumplir esos acuerdos? ¿Hasta dónde hay graves dificultades para que incluso, dadas las condiciones en las que se establecen esos acuerdos, pueda complicar más tomando en cuenta que el próximo año es electoral en Argentina y vaya de un lado a otro la política? Efectivamente, las medidas económicas tienen que ajustarse a la realidad. Es decir, ¿qué va a pasar entonces con la acción política tomando en cuenta las dificultades para aplicar el acuerdo? Bueno, ahí la gran pregunta es a dónde prefiere apretar el gobierno, digamos. ¿Hacia qué sectores va a apretarlo? Una de las posibilidades es que continúe con el crecimiento de la pobreza actual. Y entonces la carga de ese acuerdo con el fondo, de cumplir esos compromisos, recaiga sobre las espaldas del pueblo más llano. Otra de las posibilidades es que decida presionar sobre algunos de los sectores. Por ejemplo, en CELAC tenemos una propuesta de que presione al sector financiero. Hace poco publicamos un libro que se llama La mano visible de la banca invisible, donde analizamos la rentabilidad de la banca en toda América Latina.
Y lo que vimos es que comparamos, lo que nos permite comparar a todos los países y nos permite distinguir qué es lo que está pasando, hallar los patrones de conducta. Y lo primero que vimos es, por ejemplo, que la banca argentina es la más rentable de toda la región, pero por distancia. Y encima la región, América Latina, es la más rentable del mundo después de África. La rentabilidad de la banca no es una buena noticia, porque una rentabilidad extraordinaria de la banca significa unos costos extraordinarios para el resto de los sectores. Entonces no es tan buena noticia esa rentabilidad, menos aún si sabemos que la banca es partícipe necesario, un cómplice, digamos, en la actividad de fuga de divisas que tanto afecta a Argentina, que tiene un verdadero flagelo con la fuga de divisas. Recordemos, Argentina es el único país en desarrollo del planeta que no sea petrolero, que tiene activos externos más importantes que los extranjeros tienen en Argentina, y por mucho. Es decir, es un país donde la fuga está totalmente naturalizada y eso es una de las causantes, por ejemplo, de la inflación y de la pobreza. Bueno, espero haber respondido tu pregunta. Claro, pero entonces para cerrar esta primera parte, Guillermo, si el sector financiero está actuando así, ¿hay posibilidades, hay el peso, la autoridad política para poder ejercer esa autoridad y ese peso político en el control? ¿O es que efectivamente eso constituye una papa caliente con la cual el gobierno no se quiere jugar en tiempos muy difíciles? Vos sabés que el sector financiero es un sector prácticamente inexpugnable, es un sector que está muy protegido por su poderío económico, porque poseen medios de comunicación, porque son grandes anunciantes y auspiciantes de medios de comunicación, a veces porque son defendidos por las propias embajadas cuando hay un sector bancario con mucha representación de la banca externa, como es el caso de Argentina. Entonces es un sector muy protegido y es difícil hincarle el diente, por decirlo de una forma común, digamos. Entonces habrá que ver en qué medida se atreve el gobierno a hacerlo. Lo que sí sabemos, por el contrario, es que hay mucho consenso popular, digamos. Las sociedades no son tontas. Las encuestas que hacemos en CELAC, en toda América Latina vemos que la población, cuando valora a los actores sociales, digamos, a las empresas que menos valora siempre es a la banca. A la banca, salvo casos muy contados como, por ejemplo, empresas eléctricas que generan cortes y no abastecen bien de productos y por lo tanto son objetos del odio popular, pues después de eso viene la banca. Es decir, el saber popular le daría un apoyo a cualquier gobierno que pretenda amortiguar las ganancias. Y recordemos que, si bien parece difícil, porque esta inexpugnabilidad del sector, sí es posible tomar medidas para que este sector empiece a contribuir de mejor forma a la sociedad. Recordemos que es un sector que no le aporta tanto a la sociedad, porque el dinero que presta la banca es dinero de los depositantes en su absoluta mayoría, en su gran mayoría. Claro. Y por otro lado, tampoco es un sector que tenga que ser remunerado por los riesgos que corre, porque no corre riesgo. Los bancos privados siempre son protegidos por el Banco Central, que evitan las quiebras, como lo pone en evidencia cada crisis bancaria que hay, que siempre son rescatados los bancos por los bancos centrales para evitar contagios, ¿no? Entonces no es un sector que merezca tener esta rentabilidad extraordinaria, y lo que sí merece, por el contrario, es que si tiene rentabilidad extraordinaria, pues tenga una tributación extraordinaria, y ese fue el caso de Bolivia. Bolivia, por ejemplo, durante el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera, le pusieron un impuesto extraordinario a la banca que tenía beneficios extraordinarios, y se puso un baremo, digamos, un indicador. Si superan una rentabilidad X, que era el 6% de la rentabilidad sobre el activo, no, sobre el patrimonio, cuando superan eso, y todos los bancos lo hacían, tienen que pagar no el 25% de impuesto a las ganancias, a la renta de la banca, sino el 50%, o sea, le duplicó el impuesto. Y con lo cual, eso le permitió recaudar muchísimo dinero a Bolivia, con lo cual está creando una nueva masa de capital financiero para generarle competencia y diluir, digamos, este poder monopolio que tiene la banca boliviana, como en todo el mundo. Y la banca boliviana no solo siguió funcionando, nada cambió, sigue siendo una banca espectacular, o sea, ha progresado muchísimo, se ha desdolarizado, es un ejemplo para seguir, y creo que se podría hacer gracias sobre todo que tiene el apoyo popular. Claro, hagamos la primera pausa, Guillermo, y enseguida volveremos sobre el impacto que además tiene esta situación de Argentina en el contexto regional. Vamos a la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el investigador de CELAC, Guillermo Oglietti, desde Buenos Aires. Guillermo, una de las cosas que llama la atención, sobre todo en la situación actual del mundo, en particular de América Latina, es que más allá de las circunstancias que provoca y ya genera el conflicto, también hay determinaciones de orden externo que no garantizan que la región en América Latina se ayude, se colabore mutuamente para salir adelante. ¿Hasta dónde se ha perdido, digamos, desde la autoridad política, no solamente de Argentina, sino de otros países, esa posibilidad para que, por ejemplo, en situaciones concretas como las que vive Argentina, se pueda generar mejores condiciones de apoyo, de colaboración y de relaciones comerciales y productivas entre nuestros países en América Latina? Creo que ha habido todo un proceso en el último lustro al menos de reducción de la institucionalidad latinoamericana que nos daba cierta capacidad para resolver problemas emergentes como este. La destrucción de la UNASUR entre ellos ha sido el más llamativo, sobre todo porque para Ecuador, digamos, cuya sede está ahí en Quito, digamos, su hermosa sede está en Quito, pues lo que creo es que esta caída de la institucionalidad latinoamericana nos ha debilitado. Nos ha debilitado para enfrentar estas amenazas, estos riesgos económicos y políticos. Pero, sobre todo, me gustaría decir que los riesgos económicos no habían sido disminuidos ni siquiera en la época que le llamamos la década ganada, donde había mucha sintonía entre gobiernos progresistas y trataron de armar una nueva institucionalidad latinoamericana. Los riesgos económicos nunca fueron atacados seriamente, digamos. La desdolarización, que es la dolarización, que es el principal riesgo que tienen todas las economías latinoamericanas, porque este proceso de dolarización debilita las monedas domésticas, ya que el dólar funciona como un activo de reserva, donde todos los países quieren ir, todos los ciudadanos quieren depositar sus reservas en dólares para evitar los efectos nocivos que tiene la inflación sobre sus monedas domésticas, pues todos los países tuvieron que recurrir no a estrategias colectivas, sino a estrategias individuales. Hay casos donde se ha logrado, combatir la dolarización exitosamente, por ejemplo, el caso de Bolivia, el caso de Perú quizás, que tiene una moneda muy estable, los ahorros predominantemente en pesos en el caso de Bolivia, pero otros países no, han sido un fracaso, entre ellos Argentina. No se armó en esa época una institucionalidad para robustecer, por ejemplo, en el plano monetario a la economía latinoamericana, tampoco para robustecerlo en el plano fiscal. Así que te diría que ese proceso de desinstitucionalización tiene que servir de ejemplo, de que fueron instituciones que fueron quizás creadas con problemas de diseño institucional, por ejemplo, el acuerdo por consenso absoluto de todos los participantes siempre le daba una llave a alguno de los países que quisiera oponerse a alguna reforma que fuera de carácter progresista, por ejemplo. Y también les dio la llave a cualquiera para impedir iniciativas que nos liberaran de la dependencia económica del dólar, por ejemplo. Tenemos que retomar ese sendero y no solo apuntar a lograr una institucionalidad que nos brinde estabilidad política, sino también estabilidad económica. En estos momentos donde estamos viendo con crudeza que las amenazas son más grandes de las que se percibían, digamos, quizás que éramos un poco naïfs, viendo de que teníamos actores globales bondadosos. Bueno, pues vemos con la actitud del fondo hacia América Latina, con la guerra campante en el resto del mundo, la militarización sin tregua en el resto del mundo, pues vemos de que es necesario implementar instituciones de defensa de la región. Militar, no solo militar, sino también económica. Claro, pero entonces, Guillermo, ahí das como otro tema que sí valdría la pena reflexionar y tiene que ver con qué posibilidades se encuentra América Latina en la medida en que aumenten los gobiernos progresistas. ¿Crees que efectivamente la existencia de esa posibilidad, como la de Gustavo Petro en Colombia, de Lula en Brasil, ahora con Boric en Chile como presidente, se puedan generar esos mecanismos, esas redes colaborativas de los gobiernos para atender esta situación que efectivamente después de la pandemia pensábamos todos que se podía generar, pero ahora con el conflicto en Ucrania parecería que se quedan alejadas? Mira, en primer lugar, sí queda claro de que los riesgos económicos son muchísimos y que estamos sujetos a cualquier tipo de ataques de un momento para el otro. No solo de instituciones financieras, que ya de por sí son muy agresivas y son capaces de boicotear cualquier
política progresista en el mundo, ¿sí? Es muy difícil para un país progresista hacer política porque se enfrenta de lleno a intereses que son extractores de rentas latinoamericanas, de cualquier sector empresarial me refiero. A eso se le suma lo que hemos visto recientemente, por ejemplo, este tsunami de sanciones de todo el mundo occidental hacia Rusia nos tiene que poner, nos tiene que llamar la atención. Es exactamente lo mismo que sufrió Venezuela cuando hubo un gobierno que no le gustó y provocó, bueno, este fenómeno, esta crisis fenomenal que tuvo hasta hace poco tiempo Venezuela y que generó millones de desplazados por la guerra económica, que no son lo mismo que migrantes, a mi criterio. Entonces tenemos que tener en cuenta que es necesario protegernos de esta situación. Esta protección sería muy eficaz si logramos acuerdos regionales. De todos modos, estos acuerdos regionales con las instituciones que tenemos son muy difíciles de lograr. Me parece que el camino más... ¿Por qué? Porque son muy difíciles de lograr, porque hay que refuncionalizar las instituciones, rediseñarlas. No puede funcionar la UNASUR con un voto por consenso absoluto, porque siempre va a haber objeciones, siempre va a haber alguien que no desee ir por ese camino y por lo tanto va a ser un palo en la rueda. Es decir, es necesario cambiar las instituciones y como eso es muy difícil y tomará mucho tiempo, es muy posible que haya que avanzar por la vía de acuerdos bilaterales o trilaterales o un poco más grandes, que sobre todo sería muy bueno si contamos con liderazgos regionales importantes. Me parece que aquí la presencia de AMLO en México y Alberto Fernández en Argentina y posiblemente un Lula si llega a ser beneficiado por el voto popular en las elecciones y un Boric en Chile, creo que tendrían la capacidad de armar un sistema de protección económica, de defensa económica de la región. Así que me parece que vamos a tener una reedición de la década ganada, hay que aprenderse de la década ganada, diseñar mejor las instituciones y tener en cuenta que tenemos que diseñarlas para defensa de nuestra estabilidad económica frente a todas estas amenazas globales que son muy perjudiciales para los países y sobre todo para sus ciudadanos más vulnerables. Claro, y precisamente alrededor de esto también giran otras ideas y quizás te plantearía una sola con respecto a esto. ¿Hasta dónde la CELAC, que la presidió hasta hace pocos meses atrás México y ahora tiene la titularidad Argentina, puede ser ese generador, ese motor, ese nervio que pueda producir esto? Pero vemos que incluso para México en su momento y ahora para Argentina los problemas domésticos intensifican mucho más su preocupación antes que generar estos otros niveles de atención y colaboración. ¿Crees que efectivamente en el caso de Alberto Fernández los problemas internos le van a impedir un mayor protagonismo con CELAC? Definitivamente. El gobierno se siente debilitado, está debilitado. Hay bloques al interior del gobierno que están en disputas por ciertas políticas que no se han tomado en el gobierno, por ciertas políticas que se han tomado, como firmar el acuerdo con el fondo. Así que el gobierno de Alberto Fernández está en una situación, bueno, sin conseguir muchos consensos. De todos modos, dependerá no solo de la iniciativa del propio presidente, sino también de su equipo de trabajo. Esperemos que el canciller, digamos, motorice estas iniciativas para lograrlo. De todos modos, yo lo veo muy, muy lejano, muy lejano. No, tengo la intuición de que el ímpetu de esta ola progresista en la región pues es menor al que empezó hace más de una década ya, con actores relevantes como Rafael Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, Evo, Kirchner, digamos, esa es la intuición y espero que equivocarme. Estamos en una época de cambios progresistas de menos intensidad, más moderados, y si no responden, que se perciben un poco más debilitados. Espero que surjan nuevos liderazgos y me parece que AMLO en ese sentido es un actor importante. Claro. Pero bueno, ya no está presidiendo la CELAC, ¿no? Claro, para cerrar entonces, Guillermo, la última pregunta es hasta dónde el peso que tiene en la economía mundial, por ejemplo ahora China, con todo lo que está pasando en Ucrania, puede significar también una readecuación, una resignificación de las relaciones en América Latina, tomando en cuenta que incluso Estados Unidos, dicen unos, ganaría con el conflicto y otros en cambio dicen que el gran benefactor sería China. ¿Hasta dónde todo lo que ha ido incorporando en su bagaje comercial China puede también modificar el comportamiento de las economías latinoamericanas y en particular la Argentina? Me parece que
China tiene una estrategia de desarrollo, tiene en mente el mundo, en primer lugar. Tiene en mente el mundo, es lo que ellos se han planteado a sí mismos. Así como Estados Unidos se planteó hace unas cuantas décadas ser la policía del mundo, pues China se ha planteado ser la fábrica del mundo. Y en ese entorno está armando todo para que esa fábrica funcione. Y está funcionando, está haciendo inversiones en todos lados y en primer lugar se ha concentrado en sus áreas de influencia más inmediatas. O sea, se ha priorizado Asia, ha priorizado África y la próxima oleada de inversiones me parece que es América Latina. Ellos tienen una alianza muy importante con Brasil, me parece que Brasil es como su puerta de entrada, en segundo lugar Chile por su cercanía, pero Brasil es como el actor que él percibe como su par. Eso explica, por ejemplo, la actitud de Bolsonaro hacia China, hacia Rusia, digamos, una relación amistosa. Y me parece que esa ola va a llegar a América Latina. Y sobre todo cuando se va a empezar a notar es cuando asuma el rol financiero que tiene que tener China. Digamos, hoy en día existe un desbalance en el mundo porque tenemos un sistema financiero internacional que es muy anglosajón, depende básicamente de Londres, Canadá y Estados Unidos. Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. Ese es el eje financiero global, el que domina las finanzas globales. Pero el que domina la producción global es China. Y China parece ser una especie de enano financiero. Y esto en algún momento va a cambiar. Va a cambiar y posiblemente sea mucho más rápido de lo que parece. Va a cambiar rápida y caóticamente. Y está cambiando en este momento como consecuencia de las sanciones norteamericanas y occidentales hacia Rusia y hacia muchos países, entre ellos Venezuela. Entonces, esta amenaza de sanciones hacia Irak, hacia todos los países que Occidente no considera que se incluyen en el eje del bien, pues han generado un sistema financiero paralelo. Y eso va a competir con el sistema y va a degradar el sistema financiero occidental. Cuando eso suceda, cuando China tenga la capacidad financiera del mismo tamaño o un tamaño parecido a la espalda que tiene el sector productivo, pues ahí puede haber un impacto muchísimo mayor en la economía latinoamericana que podrá recurrir a un actor financiero más sensato. Claro y lo digo con todo criterio, digamos, y te recomiendo, hemos estudiado mucho el papel del Fondo Monetario Internacional en América Latina, hemos estudiado mucho el fondo como institución y le encontramos que es una institución plagada de defectos. Para citarte algunos casos, digamos, sabemos que el 75%, por ejemplo, de los funcionarios norteamericanos en el Fondo Monetario Internacional, el subdirector gerente, es decir, el funcionario que coloca al gobierno norteamericano en el fondo, que es el segundo a cargo del fondo, pues el 75% de ellos, cuando salen de trabajar en el fondo, van a trabajar a la gran banca financiera internacional. JP Morgan, Morgan Stanley, la banca suiza, etc. Es decir, que no sabemos para quién trabajaban cuando dirigían el fondo. Y ese tiene un problema de puertas giratorias, tremendo. Pero como decía, hay muchísimos problemas que los hemos estudiado y hemos publicado sobre ellos en realidad, que nos permiten intuir de que el fondo no es una institución que está bien diseñada. No es una institución de por sí, no es democrática, sino... y es una institución que refleja básicamente los intereses de Estados Unidos y de estos directores, gerentes del fondo, que a su vez representan a la gran banca internacional. Y por lo tanto es un actor nocivo para las finanzas internacionales, sobre todo para los países en desarrollo. El día que China se desarrolle, por lo menos habrá un actor financiero adicional, con igual capacidad, con igual poderío, y de esa competencia va a surgir seguramente algo mejor. De este mundo financieramente multipolar puede surgir algo mejor que lo que tenemos ahora, que es sencillamente lamentable. Y de este tema, por supuesto, te invitaremos a conversar. Me dejaste ya picado para seguir conversando sobre estos asuntos que son también importantes para entender la política en el nuevo momento que vive el planeta. Te mando un abrazo, Guillermo, que estés muy bien. Gracias. Un abrazo. Saludos a toda tu audiencia. Un beso. Gracias a Guillermo Guglietti. Muy importante lo que acaba de mencionar a propósito de este nuevo momento y la expectativa en el sistema financiero mundial, que obviamente traerá consecuencias, ventajas, desventajas para quienes se alineen en un lado u otro. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.